¿Qué tal, gente? El día de hoy les presento la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer con Andreas Osberg, un sueco que vive actualmente en México, tiene dos podcasts ya, unos dos nombres comunes y otros ánfora. Dentro de Política Joven, el objetivo de las entrevistas o las pláticas que realizamos con las personas son descubrir dos aspectos. El primero que nada es un nuevo político en el cual entrevistamos a gente relacionada con el medio de la política, y el otro con gente que puede influenciar de manera muy positiva en la juventud, y ese es el caso de Andreas. Espero disfruten la entrevista y les guste mucho como nosotros la realizamos. Andrés, primero que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. Somos un programa, un proyecto Política Joven que apenas está empezando. Me llama mucho la atención entrevistarte, dado que eres una persona muy creativa, muy emprendedora. Y más que nada porque empezaste por la cuestión política y después te desviaste. ¿Por qué te fuiste para un costado? ¿Por qué empecé yo con ciencias de la política? Fue más porque era donde me aceptaron en la universidad, no tanto que tenía mucho interés. Siempre he tenido un interés de opinar, a lo mejor, o de conocer diferentes lugares, diferentes formas de pensar, pero no escogí la carrera de ciencias de la política con el objetivo de de formarme dentro de eso y luego eventualmente trabajar con eso, sino fue, pues ahí me aceptaron y ahí empecé. Estudié un año. Estás un año. Sí. ¿Y qué fue lo que te gustó de ese año? ¿Qué aprendiste más de Híjole, fue hace tanto que ya ni me acuerdo. Pero me acuerdo de un curso en ese año que me gustó mucho y fue el que hablaba sobre medios y la política, donde te puedes dar cuenta cómo funcionan los medios en cuanto a la comunicación del mensaje político en un país. Entonces, o inclusive cómo llega una noticia a un medio y todos los pasos que tiene que dar y las grandes probabilidades que desde el hecho a que llegue al noticiero, al periódico, se haya cambiado mucho la historia. Entonces, sí, me ayudó a ser, yo creo que más crítico y cuestionar más la información. Y eso te ayuda mucho ahorita en tus podcasts, ¿no? Creo yo. Pues es parte, yo creo que es parte del podcast, es voltear un poco y girar los temas y tratar de verlo de diferentes lados, porque precisamente es tan importante que constantemente estemos cuestionando la información que nos dan para no creer en todo lo que nos dicen. Y luego, ¿cómo es el cambio de políticas a administración? Eso fue también un poco lo mismo. Había juntado un año de ciencias de la política, lo cual me daba más opción en la universidad por cómo funciona la universidad en Suecia. Cuando ya empiezas a acumular puntos dentro de la universidad, te da la opción ya de escoger más. Y sí me llamaba la atención la administración y pensé que era pues también como los que estudian la aquí, es un poco genérico, ¿no? Sí, es muy... Sin saber. Sí. Porque yo tenía pues un sueño más bien de música, pero me metí a estudiar administración y ya, y de eso me gradué. Es que fíjate que eso que me decías de la música me llama mucha atención porque siempre te he visto muy interesado en la vida ¿Muy qué, perdón? Muy interesado en la vida del músico. Ajá. De cómo de pronto una canción hace en un cuarto, sí, y después la está coreando muchas personas. ¿Cómo llevas eso en tu vida cotidiana? Pues, siempre me llamaba la atención la música, desde muy chico. Me gustaba mucho escucharla, teníamos un piano en la casa, me sentaba como que a tocar. Me llamaba la atención cómo ciertas notas sonaban juntos y todo eso. Y luego mi hermano es el músico de la familia. Y cuando yo tenía unos 14, 15, él tiene 2 años menos que yo, le pedí que me enseñara a tocar guitarra. Y empecé a tocar guitarra, pero muy, ¿cómo se llama? Amateur, y realmente nunca me desarrollé como guitarrista. Pero me gustó y ya cuando podía tocar algunos acordes, empecé a componer algunas canciones y entonces había un momento en mi vida que yo soñé con la idea de voy a componer canciones que mucha gente va a cantar y ya. Y no, se puede decir que nutrí ese sueño, pero luego me di cuenta que como músico no lo iba a armar y ahorita pues con School of Rock de alguna forma ya estoy metido en la música. ¿Y cómo nace School of Rock precisamente? School of Rock nació para nosotros en el 2007 más o menos, aunque lo abrimos en el 2009. Yo llegué a México en el 98. A los 6 meses empecé a trabajar en una firma de consultoría. Ahí conocí a Alejandro Valadez, que es mi socio desde entonces.
acompañante en esto. Y nosotros fundamos una empresa que se llama Sanfora. En el 2007 queríamos hacer otra cosa. Alejandro se topó con un documental que se llama Rock School, que es sobre el fundador de School of Rock. Fuimos a visitar Filadelfia, a conocer el concepto, y nos dio la oportunidad de abrir la primera escuela fuera de los Estados Unidos, y abrimos aquí en marzo del 2009. ¿Cómo ha ido evolucionando School of Rock del 2009 a la fecha? Pues muchos alumnos nuevos. Los primeros alumnos que tuvimos aquí ya tienen 20 años, y algunos tienen sus bandas, y algunos ya se fueron a estudiar música en Estados Unidos. Entonces ha pasado mucho en estos 7, 8 años, casi 8 años que hemos estado con este proyecto, y hemos podido ver crecer niños que en algún momento llegaron aquí con un interés en aprender a tocar guitarra, y ahorita están pues tocando increíble. ¿Y te sientes un poco identificados con ellos cuando no ves al Andrés pasado, el que...? No, porque yo no viví esto cuando yo era chico. No tuve la oportunidad de vivirlo. El Andreas de chico es una versión pero muy light de lo que yo veo aquí. Y aquí tenemos chavos de 15, 16 años que ya tocan todos los instrumentos, empiezan a componer música, y se han parado en escenarios no nada más aquí en Monterrey, sino en México también. Algunos han viajado a tocar en Estados Unidos, algunos han tocado en Lollapalooza. Entonces no se compara, es a la N. Ya. ¿Ahí cómo nace tu primer podcast, que es Hábitat? Sí, Hábitat nació porque empecé a escuchar podcast hace unos 4 años, y en particular había uno que me gustó mucho, que era entrevistas. Empezó él haciendo entrevistas, se llama Verbet, es un podcast sueco. Tiene también Verbet Internacional, por los que no hablan sueco y lo quieren escuchar en inglés. Hace entrevistas, empezó mucho con comediantes, y luego ya ha entrevistado a una gran variedad de personas, y me gustó mucho el formato. No nada más del podcast en sí, que se me hace un formato muy padre, porque te permite escuchar una conversación sin tener que poner atención visualmente, o sea, por el hecho que no sea video, lo cual te permite escucharlo cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás acostado en tu cama, cuando vas en el carro. Y también me gustó el formato de una entrevista, y pensé que yo, siendo una persona con mucha curiosidad y interesado en la música, pensé que iba a ser lo mismo con personas creativas, pero sobre todo con músicos. Sí. Y así fue, no me acuerdo cuándo, creo que hace 3 años. Sí, creo que fue en el 2013, Okay. que votaste con Saúl. 3 años. De hecho, finalizaste con Nacho de los Claxons, ¿estoy correcto? Sí. ¿Y cuándo regresa a Hábitat? Ya le diste una pausa muy... Pues no sé, es que ahorita con 2 nombres simplemente no me da el tiempo. Sí. Lo fácil de este podcast, que tampoco es fácil, pero lo fácil es que tenemos tal día nos vemos, sé que vamos a grabar, tengo que editar, y ya, se suelta. Con las entrevistas es un poco de ver quién está disponible, dónde se puede hacer. En Monterrey siento que agoté también casi que todos que quería entrevistar. En México, pues puedo ir a México, pero es ir a México, a lo mejor estar ahí una semana, juntar entrevistas, es otro tipo de trabajo. También. Sí. Y has entrevistado, por decir algo, a Roberto Martínez, de los Días de Política. Pero dijimos los Claxons, José Madero. Gente muy, muy creativa. ¿Te sientes un poco más creativo después de entrevistarlos? Pues sí, no. Yo creo que no por haberlos entrevistado, pero he podido hacer yo conclusiones después de tantas entrevistas sobre educación, por ejemplo, sobre perseverancia, el hecho que tú puedas, o sea, cómo el proceso de desarrollar una pasión en un trabajo, a que se convierta en un trabajo. Obviamente el formato en sí del podcast también me pude empapar un poco en ese tema, y seguramente ayudó a desarrollar ciertas habilidades creativas. Pero no fue tanto algo que alguien me dijo.
de ellos he aprendido mucho. He podido hacer conclusiones, creo que muy buenas. Pero el proceso, sobre creatividad en general, yo creo que a lo mejor por estar haciendo el podcast en sí. O sea, el enfocar la entrevista, en visualizar las preguntas, todo eso es lo que ves que has crecido creativamente, no fue tanto una frase que te dijeron que, ya. No creo que, sí. no. Y llevas siempre una cierta línea cuando haces unas entrevistas así, o... Sí, y eso es lo que ahorita, no que escucho las entrevistas, porque las edito y las subo y ya no las escucho. Pero sabiendo el formato, sí seguía una línea y hasta pienso que fue muy repetitivo quizá, que siempre con las mismas preguntas, pero también el hacer las mismas preguntas te da la oportunidad luego de comparar un poco y llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, ¿qué estudiaste y por qué? Y ahí me doy cuenta que casi todos estudian para empezar, porque eso fue algo que pidieron en sus casas, ¿no? ¿Y qué estudiaron? Pues algo que a lo mejor era de la moda, o que los amigos estudiaron, o porque sus papás les dijo. Que es de las grandes conclusiones, y ahí es donde aprendí mucho. No es algo que no sabía, pero de perdido ya lo tengo comprobado a través de algunas entrevistas, que cómo escogemos carrera aquí en México depende mucho de factores externos. Y entonces, en función de toda esa información que fui juntando, también desarrollé una plática que he estado dando en algunas escuelas, que también es como una consecuencia de estar haciendo esas entrevistas y juntar esa información. Entonces, sí fue una línea, pero también me ayudó a juntar información de diferentes personas sobre los mismos temas. Te enriqueciste un poquito más sobre lo que ya tenías como idea previa, por así llamarlo. Muy bien. Y desde las entrevistas de las 60 que hiciste, ¿cuál fue la que más te dejó orgulloso? ¿Cuál fue de las que más te agradó? Sabes que las entrevistas, y yo pienso lo mismo del entrevistador que te dije que me inspiró a empezar este proyecto, porque lo sigo escuchando, lleva ya 200 y feria episodios él. Y lo escucho, y sí dependes mucho de quién entrevistas, pero sí reconozco a él su forma de llevar la plática. Entonces, para que una entrevista sea buena, pues obviamente depende de quién estás también entrevistando, y si te atoras, pues también dependes del entrevistador que lo pueda sacar y llevar la plática. Pero hay personas que en sí tienen una historia muy padre. Por ejemplo, a mí me encanta la entrevista que le hice a César de Ritual, el tatuador. Pero a lo mejor no por cómo llevé yo la entrevista, sino la historia que él contó y todo por lo que él ha pasado para realmente poderse dedicar a algo que no nada más era una pasión de él, sino que en algún momento pues era ilegal, o no podías, no había permisos para poner un estudio de tatuaje. Entonces, y también por crecer en circunstancias tan complicadas como las donde él creció. Y él muy emotivo también contándome esa historia. A mí me encanta ese episodio, yo creo que es mi favorito. Y pues que también era un tabú, ¿no? Los tatuajes, ¿no? Sí. Era un tabú muy, muy fuerte. Sí. Y afrontarlo con un estudio de tatuajes es muy impresionante. Y ahora pasamos a dos nombres comunes. ¿Cómo nace el podcast? Nace ese podcast porque, como dijiste, entrevisté a Pepe para Habitat. Y yo no había escuchado Panda. Bueno, había escuchado Panda, nunca me llamó la atención la música de Panda. Mario Videgaray, que es muy amigo mío, que también se ha encargado de todo el arte de Panda. Cuando yo empecé el proyecto de Habitat, llevaba unas cuantas entrevistas. Me dijo, deberías de entrevistar a Pepe. Y me dice, pues estaría padre, pensé yo. Porque no lo había... Pues a lo mejor pensé que iba a ser complicado, que a lo mejor no se iba a poder, o no sé. Conecté con Pepe, nos vimos casi luego, y me cayó muy bien. Su forma de compartir información en la entrevista, como que con mucho interés de compartir su historia y contestar las preguntas.
como que nos entendimos bien, siendo personas yo creo que muy diferentes, lo cual también se nota mucho en ese podcast. Tuvimos algo de contacto y fue hasta, yo creo que un año y medio después que en una de esas yo le dije que, oye, deberías tú hacer un podcast, ¿no? Porque la entrevista que hice contigo, pues esa es la que más downloads tiene de todas. Y se rió nada más, me dijo, no, pues mejor hacemos otra entrevista. Yo le dije, no, pues ya lo hicimos, ¿para qué hacer otra? Sí. Mejor hacemos algo. Si realmente te interesa hacer un podcast, pues déjame, te propongo unas ideas. Y así fue. Hicimos un piloto, nos gustó, y ya llevamos, ¿qué? 52 episodios. 52 episodios, ya. 3 temporadas. 3 temporadas. Hablando, ¿y cómo te sientes en Dos Nombres Comunes? Bien, está bien padre, me gusta. Y a diferencia de las entrevistas, ahí sí puedo, o sea, ahí sí requiere más creatividad, porque es... perdón. Grabamos lunes normalmente. Edito lunes, martes y miércoles. Se sube el jueves. El jueves ya es como que descanso. El viernes es de qué vamos a hablar el lunes. Y el fin de semana es ir pensando en algunas cosas. Y luego el lunes otra vez grabar. Entonces, sí es un proyecto que tengo como que conmigo en alguna parte de mi cabeza, casi que toda la semana, por bien y por mal. Pero está muy divertido. Porque también me gusta la idea de poder rebotar opiniones, cosas que a lo mejor son muy triviales, a lo mejor compartir cosas muy personales. Ayer precisamente fui a ver a Star Wars con Mario. Ajá. Y luego nos quedamos platicando. Y platicamos un poco sobre el podcast y lo que le dije fue que creo que hay muchos programas, sea de radio o de tele, donde se trata de, no sé, de exhibirse como alguien muy fregón, contar cosas chistosas, y a lo mejor hace falta algo que es más real, donde tú dices, pues a mí también me ha pasado eso. Sí. A mí me interesa más que se compartan en el podcast fracasos de nosotros que éxitos, porque es mucho más fácil que una persona a lo mejor se pueda identificar con un fracaso. Y no porque los que escuchan han tenido muchos fracasos, sino porque es algo que es difícil en la vida. De cuando tengas un fracaso, sientes que no estás haciendo las cosas bien, poder escuchar a alguien más, que a lo mejor tú consideras, en el caso de Pepe, con todos sus discos y sus libros, consideras ser una persona muy exitosa, de poder escucharlo, a lo mejor contar que pues no todo es color rosa. No todo es color rosa, exacto. ¿Y cómo percibes el fracaso ahora que lo mencionaste? Como algo importante en la vida, como algo parte de la vida, realmente. ¿Lo sientes necesario inclusive? Pues es que si digo que el fracaso es necesario, tendría que decir que el éxito también es necesario. No creo que ni uno es necesario, sino es consecuencia de algo, y también es muy relativo qué es éxito y qué es fracaso. ¿Y te consideras exitoso en todo caso? Me considero exitoso, sí, porque como te dije hace rato, yo tenía ese sueño de la música, quería dedicarme a la música. Ahorita estoy trabajando con música, tengo la libertad de poder arrancar algunos proyectos que me gustan y nada más por el gusto de hacerlos, como el podcast, por ejemplo, que no es hobby más que otra cosa. Y poder estar en contacto con muchos músicos, muchas personas increíbles, estar en contacto con los alumnos que están aquí. Sí. O sea, eso para mí es ser exitoso, y en ese sentido sí soy exitoso. Felicidades. Qué bueno que lo conseguiste. ¿Y ahora cómo sientes el cambio de la vida muy privada, o sea, de ser un empresario reconocido, ahora ser muy público? Porque yo te topé, por ejemplo, en el concierto de José Madero, y no era el único que estaba pidiendo fotos. ¿Cómo sientes ahora ese cambio de...? Sí, yo creo que está padre. Cuando te toca la edad como que tengo yo, o sea, 43 años, creo que es seguramente diferente a que si te toca a los 20 o en tu adolescencia.
Me da mucho gusto que lo que estamos haciendo ha encontrado un público y que haya gente, también me da mucho gusto leer todos los comentarios, de ver que hay gente que lo escucha y que pueda sentir lo que yo siento cuando escucho los podcasts, que a mí me gustan. Sí, eso es un sentimiento muy, muy padre. Y el reconocimiento, todos queremos, claro que hay quienes necesitan o a lo mejor tienen una necesidad mayor de tener reconocimiento. Toda esa consecuencia del podcast, de que hay gente escribiendo, opinando, como en el concierto, que también fue en el, ¿cómo se dice aquí? La Cuna del León. O sea, había mucha gente en el concierto, obviamente, que escucha el podcast y que a lo mejor me reconoce por eso. Pero pues sí, está padre que alguien reconozca el trabajo que es. Si sientes un poquito de... Vaya, me da risa porque Pepe dijo que era sentimental. ¿Sí es cierto? ¿Sí te consideras sentimental? Pues soy sentimental, pero no con esas cosas. Sí puedo ser... eso me da gusto, pero no me causa Sí. más que eso. No, pero puedo ser sentimental con películas o con... Es que cuando eres... Bueno, a mí fue un cambio muy drástico desde que me volví papá también. Pero sí, soy una persona emocional. Sí, sí. Se nota en el podcast. Pepe lo exagera mucho y lo hace nada más por picarme. Sí, sí. Pero sí. Sí, te ve, y aparte analítico, ¿no? Porque presenta los temas y le das un análisis y le das empuje. Pues me gusta que no se quede así nada más al aire y se va. Y aún así sé que dijimos muchas cosas que no son ciertas o que son erróneas. Pero sí lo tomo... O sea, si vamos a presentar datos, para mí sí es importante que son reales. Pues que sí. Bueno, ahora ya lo demás. Mencionaste ahorita hablando de hábito, dijiste que de la cuestión de la escuela. ¿Tienes planeado sacar una prepa? Tengo entendido, ¿no? Sí, Alejandro y yo llevamos ya años planeando lanzar una prepa. Y en eso andamos ahorita. Es una microescuela, va a ser una prepa para no más de 100, 120 alumnos, ya cuando estén las 3 generaciones. Muy enfocado a educación personalizada, basado en competencias. Antes de empezar la entrevista estamos platicando de Finlandia, que es uno de los países ahorita que está a punto de lanzar en cómo están educando. Entonces queremos hacer eso aquí, porque vemos mucha necesidad en cambiar el sistema educativo. No nada más aquí en México, sino en otras partes del mundo también, pero a nosotros nos toca estar aquí en México y aquí es donde podemos a lo mejor empezar a hacer alguna diferencia, aunque sea pequeña, porque como te digo, la escuela es micro, sí. Pero ¿no crees que por lo mismo el micro no se puede volver un poquito elitista? ¿A qué te refieres con elitista? Es que, por ejemplo, en Finlandia tienen el modelo de que no hay escuelas privadas. Y como vive el pobre, por así llamarlo, con el rico. Sí. Y crecen muy a la par. ¿Sí explico? Sí. No hay una diferencia. Aquí ves una diferencia muy marcada. Sí. ¿Sí explico? Eso es, o sea, el concepto en sí es algo que un finlandés o un sueco estaría cuestionando mucho, por el hecho que no hay escuelas privadas allá. Aquí sí hay escuelas privadas. Y el hecho que hay aquí escuelas privadas te da la opción de hacer este tipo de experimentos o ese tipo de aventuras o ese tipo de negocios. Ahora, si la educación no fuese, o sea, si no hubiese la opción de educación privada en México, si fuera como en Suecia, nosotros hubiéramos ido al gobierno para pedir el apoyo para abrir ese tipo de escuela. Pero aquí está un poco diferente. Sí. Entonces, sí es elitista, pero la educación en México es elitista. Sí. Y es muy desigual. Ahora, también creo que las escuelas privadas a veces, aún pagando mucho, no necesariamente estás aprendiendo más que una escuela en una zona rural del país. Mucho depende, al final de cuentas, del maestro. Y si el maestro es bueno, si logra motivar o logra que los alumnos se sientan motivados y que se encuentran inspirados para aprender, van a aprender y ahí no depende de los dineros. Los dineros te pueden a lo mejor conseguir maestros mejor pagados, te pueden conseguir que haya
calefacción o aire acondicionado en el salón, a lo mejor la infraestructura de sí de la escuela va a ser mejor, pero un maestro bueno puede trabajar con muy pocos recursos para lograr grandes resultados con los alumnos. ¿Y cuál es el filtro para encontrar ese tipo de maestro? Pues necesitamos ponernos muy pilas en buscarlos, sí. Va a estar complicado, ¿no? Pues no sé, yo sé que hay muchos maestros muy buenos, y es cuestión de encontrarlos nada más. Y no necesariamente y buscar, sea aquí en México o en otros lugares. ¿Y cómo ves ahorita que se manifiestan en contra de una evaluación? ¿Una qué? Evaluación. ¿Los maestros? Sí, el gobierno propone evaluarlos. Sí. Y ellos están en contra de eso. ¿Cómo lo ves? Pues es que creo que la evaluación en sí de los maestros no es únicamente para ver el nivel de los maestros, sino hay muchos intereses políticos ahí también. Acuérdate que el sindicato de los maestros es el sindicato más grande en el país y tiene mucho poder político. En años anteriores, el líder del sindicato logra negociar con algún partido de por quién vamos a votar, pues ahí se definen muchas cosas. El estar evaluando a los maestros puede ser no únicamente pensando en el alumno, sino para que tenga una mejor educación, sino a lo mejor es para poder quitar algunos elementos, reemplazar algunos elementos, bajar costos, qué sé yo. Pero fuera de eso, evaluar a los maestros yo creo que sí es muy importante. Tiene que haber una evaluación constante tanto de maestros y de alumnos. El cómo evaluar, sí, pues puede ser un problema porque también platicamos un poco antes de los exámenes. Yo no creo tanto en los exámenes. Yo creo que el estar observando el comportamiento, el desarrollo de un alumno te puede dar mucho más información que en un examen, porque un examen al final de cuentas es que tanto aprendiste en la última semana y luego te pones a escribirlo o a contestar preguntas. Una semana después ya se te olvidó la mitad de eso, entonces ¿para qué te sirvió el examen? Sí, es más enriquecedor ver un crecimiento, ¿no? Sí, evaluar un proyecto. A ver, todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿cómo lo puedes tú aterrizar en un proyecto? Y luego del proyecto, ¿qué aprendes? Sí. ¿Y cómo sientes eso que llevas en tu vida cotidiana? ¿Qué has aprendido de tus proyectos y cómo los aterrizaste? Pues constantemente aprendes cosas nuevas. Tienes que tener también curiosidad para aprender nuevas cosas. Aprendo muchas cosas con Alejandro. Alejandro es muy estudioso y se está empapando de cosas nuevas todo el tiempo y nos sentamos cada semana a platicar y a compartir opiniones e ideas, y ahí tengo la oportunidad de aprender mucho con él. Aprendo obviamente a través de mi trabajo, a través de los alumnos, a través de los maestros, a través de hacer cosas, aprendes muchas cosas. Sí, entonces como una esponja a veces, absorber. Sí. Es que me quedé pensando ahorita porque no sé qué tan esponja soy, pero lo importante es que seas reflexivo. Sí. Y que estés muy dispuesto de cambiar tu opinión sobre algo. Y porque entre más tú te afierras, si esa es la palabra, a una idea, menos abierto te vuelves y menos probabilidad a que aprendas cosas nuevas. Entonces, para aprender tienes que tener mucha curiosidad, tienes que estar muy dispuesto en equivocarte, en decir cosas que el día de mañana a lo mejor no crees, y aceptar que estás como que en una constante evolución, que no te dé pena cómo pensabas o cómo eras cuando tenías 30 años o 20 años o 15 años, porque es un proceso natural de crecimiento, de evolución. ¿sí? Y si lo que creíste hace 2 años ya no lo crees, tampoco hay problema. Sí, no pasa nada, simplemente Sí. evolucionaste, cambiaste de... Y en torno a eso que dijiste, ya para finalizar, ya la última pregunta, a los jóvenes siempre nos dicen, prepárate, prepárate y sé mejor cada día. ¿Qué consejo le das a la juventud? Pues todo lo que he dicho ahorita, pero en resumen es cuestionar mucho, no creer en todo lo que te dicen y todo lo que lees, desarrollar mucho tu juicio,
o tu pensamiento crítico, desarrollar tus habilidades para adaptarte, porque las cosas cambian mucho. Acepta eso, lo que acabo de decir, acepta la idea que no siempre vas a pensar como piensas hoy, y está bien. Es como señal de tu desarrollo. Y trata lo más que puedas a conocer quién realmente eres y qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué tipo de talentos tienes, qué pudieran ser pasiones que tú tengas y cómo pudieras tú desarrollar esos talentos y pasiones para que eventualmente te puedas dedicar a eso, porque es cuando más feliz, creo yo, vas a estar. Cuando te dedicas a lo que te gusta. Sí. Y hablando de felicidad, que la felicidad en sí no es un objetivo, porque puedes estar feliz hoy y miserable mañana, y el jueves vas a estar contento otra vez. Bueno, muchas gracias, Andrés, por darnos el espacio para Política Joven. A ti, Víctor. Gracias. Entonces yo estaba un poco más viejo. Ya soy un hombre mucho más joven que eso, y odio decir que tu rostro es la raíz del problema de frente o perfil.